reflexivo alrededor de lo que yo le llamo el capitalismo amigote, que no es ni más ni menos que mi conclusión a la cual he llegado sobre el sistema o el régimen que impera en el Paraguay después de 1989 y que en este momento con las denuncias de narcotráfico, que incluso llegan a la Cámara de Diputados, a expresidentes o a ministros o secretarios de Estado de este mismo gobierno que tuvieron que renunciar, dos de ellos salpicados por denuncias de relaciones incestuosas público-privadas, y también incluso de una ministra que hasta reconoce su amistad con una persona que hoy está capturada en este tema del delito. Yo quiero simplemente decir que ya llegó a la iglesia, a las iglesias protestantes de la teología de la prosperidad, llegó a las cooperativas, la cooperativa San Cristóbal. En el día de hoy estamos viendo un caso de un diputado, vamos a ver cómo se sale de esta con grabaciones. La conclusión es que todo está contaminado en el Paraguay. El país de los amigos se ha convertido en un campo de concentración de gente amoral y desilusionada, con sus élites, en parte, ¿no?, económicas y políticas, que son inmorales. Gente amoral liderada o conducida por líderes inmorales. La mayoría de los jóvenes paraguayos quieren salir del país. Si uno le pregunta a cualquiera, esa será la respuesta. Si uno es joven. Y en segundo lugar, se le pregunta a los jóvenes que están en Rusia en plena guerra si quieren volver al Paraguay. Y ellos prefieren un país en guerra antes que venir a un país sin futuro. Esa es la situación que debe en este momento preocuparnos. Ya no son actos de corrupción, es un estado de corrupción. Y esto nos conduce a un escenario de inseguridad generalizada que impide el desarrollo. Además, el aparato que genera riqueza tiene anomalías y una baja productividad, y el resultado es una mala calidad de vida. Con esto que estamos analizando y viendo, y a lo que salió a luz y sigue saliendo, hoy está saliendo, 1 de marzo, están saliendo a la luz un montón de nuevos hechos. Se podría decir, y anoté acá, que la principal actividad económica que genera ingresos en el Paraguay es la actividad política en el formato actual, y que dicha actividad superaría incluso a la facturación de los principales grupos económicos que pudieran estar operando en el marco formal de la economía. La propuesta de valor de esta actividad de mercado es la protección desde el Estado, por lo que estamos viendo, para el incumplimiento del imperio de la ley que se provee desde el sector privado, desde el sector público, perdón, al sector privado informal y aparte del sector formal privado también. Es un perfecto sistema de participación público-privada. En algunos aspectos, conforme al origen destino de cargas y dineros informales y personas también, parecería que la mayor parte de los servicios de esto que estábamos hablando tienen relación con el Brasil. En consecuencia, si una buena parte de funcionarios y legisladores del Estado paraguayo están involucrados en estas operaciones, habría que considerar que los policymakers paraguayos han venido convirtiendo al Paraguay en una especie de protectorado del sector informal y criminal del Brasil. Ya no existe el Paraguay como Estado soberano. Repitiendo, las noticias del narcotráfico, lavado de dinero, compras de activos suntuosos, llenas de denuncias y contradenuncias, con ministros removidos, pedidos de juicio político, como ya dije, 2 exsecretarios de Estado y una secretaria de Estado que están salpicados por amistades con algunos de los principales delincuentes que han sido capturados, etcétera, refrendan la veracidad de mi hipótesis. Y repito cuál es mi hipótesis, o tengo dos. Una, el Paraguay ya no es un Estado soberano, es un protectorado del sector informal y criminal del Brasil. Business del Paraguay, repito,
la venta de servicios de protección política para actos delictivos en una especie de alianza público-privada. Las modalidades son variadas. Es todo un vademecum del delito el que estamos viendo. Y estas modalidades pueden llevar al país a una pérdida total de su soberanía, de por sí alicaída en pocas décadas, todavía dentro del presente siglo. ¿Cuál es la racionalidad estratégica que algunos grupos económicos encuentran dentro de este mare magnum, de este guarará, de este caos institucional? El primero, yo veo que uno de los principales grupos empresariales más diversificados del país es el que está entre los primeros en los rankings de mayores contribuyentes del Estado, racionalmente decidió por cuenta propia priorizar la estrategia de dejar de tercerizar dichos servicios en la clase política, que encima deja rastros, es ineficiente para los objetivos de este grupo. Y en vez de eso, está empeñándose en brindarse los servicios por sí y para sí, como ya hizo o ya se hizo en un gobierno anterior. Y para lograr su objetivo, este grupo empresarial cuenta con toda una maquinaria política multipartidaria, presupuesto suficiente y de puerta giratoria público-privada con la que pretende capturar por segunda vez el poder en el Estado. Hay varios candidatos a la presidencia de la República de todos los colores, en varios movimientos y varios grupos políticos que ya fueron reclutados para el 2023 y que responden a los intereses de este grupo que dijo, bueno, sin hacer consideraciones morales ni juicio de valor, digo yo, es una buena estrategia empresarial. Es una excelente estrategia empresarial dejar de comprar de la clase política lo que comprábamos, seamos nosotros mismos el poder instituido en el Estado y hagamos lo que queremos hacer por cuenta propia. Porque hay dos modelos, no olvidemos. Uno es yo diseño las normas y te vendo el incumplimiento. Otro es yo diseño las normas y me vendo el incumplimiento a mí mismo, ¿verdad? Yo creo que hay sectores dentro de la ANR, del PLRA, y también dentro de otros grupos políticos que proveen este tipo de trabajo profesional. Y yo creo que este año vamos a seguir viendo quiénes más van cayendo con las operaciones que puedan impulsar la DEA con el nuevo embajador que llegó al Paraguay ahora el 25 de febrero. Yo también supongo que, sin querer queriendo, este grupo empresarial que está preparando colocar un candidato, tiene varios candidatos, pero uno podría ganar las elecciones internas de la ANR, es el obediente joven reclutado desde otro partido político para pelear la interna de la agrupación, que es la ANR, que tiene el 53% del market share de pertenencia de entidad partidaria en el Paraguay, porque el 53% se dice que se identifica como colorado, el 22% se dice que se identifica como liberal, y la tercera fuerza son los independientes, que son el 18%, la tercera fuerza del país. Pero no siempre eso se reproduce en las votaciones. A este colectivo existe una matriz económica que la sustenta o que se conformó alrededor de este modelo. Esa matriz, que yo le llamo primitivismo productivo, ya he hablado varias veces sobre esta matriz, tiene tres características. La primera es el agropecuarismo, que consiste en seguir manteniendo el crecimiento del PIB, extrayendo riqueza de modo fácil de la tierra, en vez de buscar crear riqueza de una manera más difícil, pero sustentable, que es el conocimiento humano. Sin importar, claro, los costos de la presión antrópica sobre el medio ambiente, es como hoy se manifiesta ese primitivismo productivo. Ayer nomás estábamos viendo que Asunción, por primera vez, yo nunca he visto, tengo ya más de 50 años, nunca he visto Asunción cubierta con el humo negro que cubrió a Yolas y llegó a Asunción. Y la gente dice, no, no hay cambio climático. Estamos todos locos. Entonces, esta forma de crear riqueza no exige calidad del gasto público, no exige infraestructura física y social para la población, la gran mayoría que es dejada para atrás. Acompaña en el primitivismo productivo el equilibrismo fiscal triple, monetario, cambiario y fiscal. El equilibrismo fiscal, monetario y cambiario, que es triple, ese equilibrismo que solo busca conquistar el mercado financiero internacional de bonos y de multilaterales para acceder a créditos con los cuales financiar los déficits resultantes de una escasa presión tributaria con malísima calidad del gasto.
El objetivo del equilibrismo macroeconómico es mostrar un rostro con espacio fiscal confiable al mercado financiero para mantener ese crecimiento productivo sin efecto derrame, emitiendo permanentemente deuda. Yo en realidad digo que tener espacio fiscal y tener un equilibrio o una solidez en los agregados macroeconómicos no debe ser para seguir endeudándote, sino que para que dejes de depender de deuda. Para eso es que tienes que tener salud económica, no para endeudarte. Mira, yo gasto menos de lo que recaudo, me endeudo, no, al revés, yo gasto menos de lo que recaudo, no me endeudo, eso es lo que debe ser. El tercer elemento que yo considero, entonces el primero, ya dije, es el agropecuarismo, el segundo es el equilibrismo macroeconómico y el tercero es el pobrismo, que procura evitar el crecimiento de la pobreza estructural que todo lo anterior genera con políticas públicas, adultos mayores, subsidio a pescadores, conteniendo de esa forma las explosiones sociales. Pero cambió el viento. O para superciclo de los commodities, que se inició allá por el 2004, 2005 y terminó el 2015, 2016. Mientras había el superciclo de la soja y de todos los granos, todo funcionaba bien. El primitivismo productivo, el equilibrismo triple y todo lo que acabo de comentar, el pobrismo, funcionaba perfectamente. El equilibrio fiscalista, monetario, cambiario, políticas de pobrismo y el agropecuarismo al pelo. Pero hoy el vademecum delictivo ya no tiene el triple equilibrio ni el boom de los granos. El nuevo escenario desnuda las debilidades del modelo. Para peor, ya no satisface las carencias esenciales. El Paraguay tiene 85% de sus hogares sin cloaca. El bono demográfico, la mayoría que es el Paraguay, los jóvenes, ya exige políticas públicas de segunda generación y el Estado no puede satisfacerlas. Por ejemplo, la conectividad digital masiva. Los mitaí ya quieren hablar inglés, porque tienen sus amigos en Instagram, en Facebook, etcétera, hablando inglés. Ya ven el TikTok cantado en inglés, y ni español todavía les hemos enseñado, ni álgebra todavía han aprendido. ¿Cuál es el resultado del vademecum delictivo con el primitivismo económico, productivo? Tenemos 27% de pobreza, 749.000 hambrientos, 1,7 millones de esclavos laborales sin el mínimo ni IPS, la caja fiscal en bancarrota. Yo no sé qué esperan los empleados públicos que va a pasar después del 2023, que van a seguir cobrando su jubilación. Van a votar por aquellos que no le aseguran, porque han destruido la caja fiscal y que ya no le aseguran su jubilación. Le pregunto a los 300.000 empleados públicos del Paraguay. El IPS ineficiente. Yo no sé si los empresarios y los trabajadores informales van a votar por un gobierno o por gobiernos que llevaron a un IPS que no te da ninguna seguridad para tu futuro. Tenemos 10 años en promedio de muertes anticipadas de los paraguayos por beber agua no apta para el consumo humano según el Banco Mundial. Tenemos casi 2.000 millones de dólares de evasión según el propio viceministro Oscar Orué de la SED. Tenemos 21,2 mil millones de dólares de economía informal según Seba Hacha y Hugo Roy, que hoy es su cumpleaños entre paréntesis. Tenemos contrabando por doquier, lavado de dinero sin control. Hasta el Banco de Fomento fue punido por el Banco Central por recibir plata de Messer. Ya no hay espacio fiscal para seguir emitiendo deuda soberana. Además, se tiene un enorme déficit en agua y saneamiento, energía, educación, salud y habitación de 38.000 millones de dólares. Repito, no hay agua y saneamiento. Energía se corta. El país con mayor cantidad de empresarios con sus empresas, oficinas, fábricas y galpones con generadores diésel. Vea la ñan de Paraguay. Educación, los mitaí no saben ni español. Salud, no hace falta ni hablar. Y hay más de 1 millón de unidades habitacionales en cuanti y quali el déficit, según el ministerio, el MUF, Antigua Senavital. 38.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar esa guita? ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Este es un país devastado, sin infraestructura, cuyas ciudades parecen un escenario de guerra, y esto no es Kiev. Kiev está más linda que Asunción. El pasivo social del Paraguay es
inconmensurable. No se puede medir. Yo más o menos a veces mido, procuro y digo, bueno, llegué a 38.000 millones de dólares leyendo documentos de la ANDE, ESAP, etcétera, Ministerio de Salud, etcétera. Y cierro, los efectos de la pandemia, las denuncias de corrupción, las internas partidarias que parece que no va a haber operación cicatriz, la sequía que hará desvanecer el PIB, 1,7 menos este año, 2022, la inflación de 2 dígitos que se viene, el escenario internacional de guerra, los cambios en la política norteamericana que trae el nuevo embajador, tiene un nuevo equipo de inteligencia, un nuevo perímetro de metros cuadrados construidos con inteligencia artificial high-end. Todo eso yo creo que cambia el escenario prospectivo. Yo creo que hay sorpresas que se vienen en las elecciones. No sabemos quién va a estar preso todavía para fin de año. Los que verdaderamente dirigen el país de los amigos corruptos, en lo que yo entiendo, no están todavía siendo aprehendidos, juzgados y condenados. Las últimas noticias de las operaciones realizadas a ultranza, le llaman, no llegan a la primera milla. Y los que están siendo capturados hasta ahora solo sirven para hacer ruido y mostrar cuáles son nomás los vasos comunicantes del poder formal que le den de servicios a la economía informal. Los capturados hasta el momento, para mí, son la última milla y las operaciones punitivas no están llegando a los niveles superiores, tal como se nos pretende hacer aparecer. Los servicios adquiridos por el crimen al poder político nacional, yo creo que siguen funcionando. Porque tienen techos de vidrio, pues los dos. Y entonces hay relaciones incestuosas público-privadas. Cronism, le llaman, cronicapitalism, le llaman a este tipo de capitalismo, que es un estado intermedio de transición entre la economía de mercado y el socialismo. El Paraguay puede ser comunista más adelante, pero no porque van a venir los comunistas, sino que estamos en un capitalismo bola, sin mercado, en un tecnofeudalismo, en un orecuete. Yo creo que las relaciones incestuosas los mantiene en modo de rehenes mutuos. Yo no sé hasta cuándo, pero el grupo de corruptos del Paraguay, yo creo que en el grupo de corruptos, entre los que no mandan, hoy hay capturados. Y de los que sí mandan, todavía no hay capturados. Yo creo y espero que va a haber novedades en próximos, acá colocando bien nomás esto, en próximos meses. Yo estoy preparando todo un estudio, una investigación alrededor de esto, a lo que yo le llamo el capitalismo de amigotes. Es una copia nomás, hay varios autores, aquí estuve leyendo a varios autores. Anders Aslund es un economista que escribió hace poco un bestseller que se titula Russia's Chronic Capitalism, que hoy está de moda. Entraron en una guerra, imagínate, donde se explica el capitalismo sin mercado de Putin y unos pocos jerarcas rusos, ¿verdad? Allí se explica claramente cómo el capitalismo amigote es la llave transicional entre una economía de mercado y la cleptocracia que otra vez deviene en un socialismo de unos pocos que manejan el país sin economía de mercado. Acá nadie nomás todavía escribió sobre el crony capitalism del Paraguay, que serían los varones de Itaipú. Nadie nomás todavía escribió, pero yo creo que siguen todavía manejando parte de la economía paraguaya en el sector financiero, licitaciones del Estado, ha de haber vialeras, constructoras, real estate, inmuebles, estancias, tierras maladidas alquiladas para granos, y el verdadero mercado todavía no llegó al Paraguay. Está ausente. Yo creo que existe en Paraguay el mismo sesgo que tenemos sobre Rusia, de mucha gente que cree que la participación democrática triunfó en Paraguay en el 89 del siglo pasado. Yo creo que lo que hubo un golpe palaciego, no un golpe de Estado. A Moja Pope fue su consuegro nomás que le hizo el golpe. El mismo tipo que disfrutaba golpe ¿cómo se dice? Al dictador, no fue un golpe de Estado. Golpe de Estado con un enemigo, un adversario político viene y te saca del Estado. Yo creo que hay un sistema que se llama sociedad del amiguismo o capitalismo amigote, que es el que hoy persiste en el Paraguay, y que ese modelo ya se ha degenerado hacia un Estado narco,
donde se mezclan la narcopolítica. Claro que soy creyente, pero aún así le veo a mis hermanos guau, la teología de la prosperidad, bandidos, un montón de bandidos en los templos, ¿verdad? Sepulcros blanqueados y Jesús, y el cooperativismo también, que no son más que empresas familiares que ocaputan en algún momento sin control alguno del INCO. Entonces, el amiguismo o el compinchismo es un sistema separado y singular que hoy gobierna en el Paraguay, que existe y que es un estado transicional entre el capitalismo y el estado socialista de control total, que puede volver a un estado autoritario. Y ese periodo transicional en el cual los cómplices regulan y gobiernan los países es tan igual que el socialismo. ¿Verdad? Reclama ser capitalista, pero así como el socialismo reclama ser igualitario. Plop, plop, repito, plop. El socialismo dice soy igualitario y el amiguismo, el capitalismo amiguista, dice no, y nosotros somos capitalistas. Ya pues, ambos para mí son muy similares, excepto por el tamaño del grupo que se beneficia del sistema en la cúspide del poder. Yo creo que en las sociedades de cómplices, como la paraguaya, o capitalismo sin mercado, como la rusa, un grupo mayor de avivados extrae una parcela creciente de la riqueza que crece dentro del primitivismo productivo con equilibrismo triple y pobrismo. Y se reparten esa riqueza para sí mismos y entre sus asociados. Y acá noté en las sociedades socialistas, el grupo de beneficiados, digo yo, es menor, porque en este tipo de sociedad es menos eficiente este tipo de sociedad para generar riqueza, de modo a que sea distribuida tal como predican y prometen. Yo creo, como dice Yanis Varoufakis, el griego le echaba una patada ahí por decir muchas cosas que no debería decir en la Unión Europea, pero dice muchas verdades. Yanis Varoufakis dice, incluso en Estados Unidos con Trump se vio, ese es un capitalismo amigote, ese es un crony capitalismo, ¿verdad? Dice Yanis Varoufakis, hoy en Estados Unidos, 4 empresas nomás manejan Wall Street. El 70% de las acciones que se compran y se venden en Wall Street manejan 4 empresas nomás, moda pope, dice Varoufakis. El mercado europeo, Vanguard, Fidelity, BlackRock, State Street. Repito, State Street, BlackRock, Fidelity y Vanguard. Son las 4 empresas que manejan más del 70%, ¿verdad?, de las acciones que en el mercado primario o secundario, Wall Street, se compran y se venden todos los días. Y él muestra esa evidencia para decirnos que después de que cayó el muro de Berlín, entramos en una economía de mercado, de competencia, donde toda la información está en el precio, bla, 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 bla y bla. Y con eso me despido hasta el próximo jueves, donde vamos a profundizar más aún sobre el capitalismo de amigotes, el cronismo o el cronicapitalismo, un capitalismo con propiedad privada, pero sin mercado, un tecnofeudalismo, unos orecueté y no un ñandé en libre competencia, que es lo que hoy está, sea en Rusia o sea en Paraguay, e incluso en Brasil, Muchísimas gracias y muy buenas tardes.